Acá vamos a continuar con los principios que habíamos quedado el sábado anterior, ¿sí? Vamos a comenzar con el principio número 11, que es biografía. Estas obras caen en los catálogos. Estas obras caen en dos categorías. Aquellos que estudian la biografía como una forma literaria y las que se escriben sobre la vida de una persona, de un país, de una ciudad o de una entidad, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, tenemos, cuando nosotros vamos a usar la materia con el nombre de biografía, ¿sí? Son para aquellas obras, si nosotros tenemos en nuestra biblioteca un libro, ¿sí?, que trate sobre cómo realizar una biografía, ¿sí?, o sea, cómo hacer la parte técnica de la biografía, la materia va a ser biografía. Pero si tenemos obras que traten sobre la vida, ya sea de una persona, de un país, de una ciudad o de una entidad, ¿sí?, vamos a hacerlo con la subdivisión, ¿sí? En este caso nosotros tenemos biografías individuales y biografías colectivas. Para aquellas individuales, por ejemplo, si nosotros tenemos una obra una biografía de San Martín, ¿sí?, en nuestra biblioteca, la materia va a ser San Martín-biografía. Si tenemos sobre la vida de alguna institución, ¿sí?, va el nombre de la institución biografía. Esto es para el caso de biografía. El otro principio, el número 12, que es lengua y literatura, están estrechamente relacionados, pero difieren en su tratamiento en el catálogo, ¿sí? Con respecto a lengua, el encabezamiento de materia para una obra de una determinada lengua, la forma correcta es que va a entrar por el propio nombre, ¿sí?, inglés, francés, alemán. Para la forma especial vamos a utilizarla con la subdivisión, ¿sí? En este caso, si nosotros tenemos en nuestra biblioteca una obra que trate sobre la gramática de una determinada lengua, va primero el país gramática, ¿sí? En nuestras bibliotecas, tanto de primarias como secundarias, obvio que hay muchos libros que tratan sobre la gramática de la lengua, ¿sí?, ya sea española, inglesa, francesa. Entonces la materia va a ser país-gramática. También está aquellas obras en las cuales la subdivisión la vamos a utilizar con un subencabezamiento de forma, como por ejemplo, si tenemos un diccionario de inglés, va a ser inglés-diccionario. Un libro de la lengua alemana va a ser alemán-diccionario. Va con la subdivisión, ¿sí?, de forma, el subencabezamiento de forma. Luego tenemos la literatura. Con respecto a la literatura, en el campo de la literatura deben distinguirse dos clases de materiales, ¿sí? Tenemos las obras sobre la literatura que forman un pequeño grupo, que son las obras que tratan sobre las distintas formas o género literario. O sea, que son todas aquellas obras que especifican el género literario,
o sea, teatro, ensayo, novela, poesía, o sea que son las obras, como se dieron cuenta que acá está en singular. ¿Por qué está en singular? Porque esa obra trata sobre la técnica, ¿sí?, de escribir un teatro, un ensayo, una novela, una poesía. Por eso está en singular, para todas aquellas obras que traten sobre la técnica de cómo escribir ese tema. Después tenemos las literarias, ¿sí? También ahí pueden subdividirse y tenemos por ejemplo, si tengo una literatura inglesa, guión diccionario, poesía, guión índice. En el caso de las literaturas para colecciones, en nuestra biblioteca tenemos muchísimo, que es tanto literatura juvenil como literatura infantil. Con respecto a las colecciones, ¿sí?, la materia ya es diferente. Ahí ya generalmente son en plural, porque si tenemos un cuento de determinado nombre, por ejemplo, un cuento de Pinocho, la materia va a ser cuentos en plural, ¿sí? Lo mismo que para las novelas, ¿sí? Y si tenemos la colección, ponemos novelas, colecciones. Parece casos de la forma literaria, ¿sí?, de acuerdo a la forma literaria de la colección. Bien, para el principio número 13, que son materiales que no son libros. En este caso, los materiales audiovisuales y materiales didácticos deben seguir los mismos principios que se aplican a los libros, ¿sí? Entonces, ustedes en segundo año vieron todo tipo de material especial. Bueno, cuando van a determinar la materia, debemos buscar en la normativa, en este caso el CIARS, con los mismos principios que rigen para el libro, va a regir para los materiales especiales. No modifica en nada los principios. Debemos aplicar los mismos principios para el libro como para material especial. Por eso es que en los sábados anteriores le estábamos diciendo que ustedes ya están en condiciones de poner la materia para todas aquellas fichitas que ustedes hicieron el año pasado de material especial. Cuando vieron material cartográfico, entonces ya vimos nosotros los subencabezamientos geográficos, y ahí veíamos que se colocaba primero el país y luego mapas, ¿sí? Argentina mapas. Lo mismo para todos los materiales. Para juegos se colocaba como materia el nombre del juego. Por ejemplo, Ludo juegos, con la subdivisión de juegos. Ustedes ya están en condiciones de ya buscar la materia para todas esas fichas que hicieron el año pasado. Siempre vayan a la normativa de CIARS para ver la materia. Bien, ya estamos ahora en el principio número 14, que es terminología. Para los términos de ideas abstractas ofrecen algunas dificultades al momento de determinar la materia, ¿sí? ¿Cómo solucionamos cuando tenemos dudas a través de esto?
lo hacemos a través del véase o véase además, ¿sí? En la normativa SEARS, ¿sí? Cuando nosotros vamos a buscar una materia y tenemos alguna duda, siempre tenemos que guiarnos por el véase o véase además, a donde ustedes ya saben que el véase a nosotros nos desautoriza el primer término para poder utilizar el segundo término, o el véase además, que el primer término es el general y no va a llevar a un término más específico. Entonces, a través de estas dos referencias, el catalogador encontrará cómo se usa el término correcto para este asunto. Pero algunas veces aparece dos o más términos que cubren que tratan el mismo asunto. Entonces es necesario agregar para aquellos ciertos encabezamientos una nota de alcance. ¿Qué es una nota de alcance? Nosotros tenemos que hacer una ficha a donde vamos a colocar una nota de qué se trata, la definición de lo que trata ese encabezamiento, ¿sí? Yo acá le estoy poniendo, por ejemplo, alcoholismo, bebidas alcohólicas, problemáticas sociales, bebidas alcohólicas, industrias, prohibición alcohólica. Como verán, todo trata sobre el alcohol, ¿sí? Tanto en problemas, tanto como alcohol que en la parte industria, problema social, como drogadicción. Entonces, cuando la obra trate sobre estos determinados temas, es necesario que nosotros hagamos una ficha aclaratoria, ¿sí? Con esas aclaratorias nosotros vamos a guiar al usuario en su búsqueda en el catálogo. ¿Dónde iría esa ficha de aclaratoria? Va delante de la ficha de materia de ese libro, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un libro que trate sobre la industria de cómo hacer esa bebida alcohólica, ¿sí? Vamos a hacer esa aclaratoria en una fichita aparte de lo que trata esa materia y lo vamos a colocar delante de la fichita de materia. Y eso va todo en el catálogo. Bueno, ahora nos encontramos con el número 15, que es referencia, ¿sí? Las referencias son importantes porque ayudan tanto al catalogador como al usuario a guiar al encuentro correcto del asunto de lo que se busca, ¿sí? Ustedes han visto que mediante lo que estábamos hablando anteriormente con el principio anterior, ¿sí? Si nosotros hacemos fichitas de véase o véase además, vamos a guiarlos al catalogador de lo que quiere o de lo que él necesita buscar. Si nosotros tenemos un libro que hable de plantas y adentro de ese libro tenemos las distintos tipos de plantas o flores, podemos hacer nosotros una ficha de referencia de véase además los nombres de dichas plantas, de dichas flores, ¿sí? Tenemos en este caso 3 tipos de referencia. Las referencias de véase, que como ya dijimos, estas envían al lector de los términos o frases no usadas como encabezamiento a términos o frases usadas,
Luego tenemos las referencias de véase además. En este caso, los términos generales, ¿sí? Con el véase además nos lleva a un término más específico. Luego tenemos las referencias generales, que son las que envían o remiten a encabezamientos de un grupo en particular, que es lo que estábamos hablando con respecto al principio anterior en terminología, cuando hablábamos de un grupo o sea, tenemos un libro de plantas y adentro hay un grupo de nombres de distintas plantas. Nosotros con una ficha general podemos especificar qué tipo de plantas contiene esa obra. Hasta acá vamos a llegar con estos principios y no se olviden de guiarse también con la cartilla. Lean la cartilla que está, en este caso, estos principios se encuentran en la página 128 y 129. En estas dos páginas de la cartilla van a encontrar estos 5 principios. Y bueno, los espero con toda la inquietud que ustedes tengan, las dudas que ustedes tengan de esta teoría. Lo vamos a aclarar el sábado que viene, y además vamos a hacer ejercicios con la profe de práctica. Vamos a ocupar esas horas para poder llevar a cabo las prácticas de estos principios. Por eso necesitamos sí o sí que ustedes el sábado estén con 2 normativas, para poder clasificar con CDU y para el encabezamiento de materia el CIER. Es muy fundamental que el sábado estén con estas 2 normativas. Eso es todo, chicos, y que tengan una linda semana.